Continuamos hoy con las conversaciones que anuncié hace 2 semanas. La revista Kika había tenido la iniciativa de realizar con miras a exponer ante la ciudadanía interesada en el problema de la total inoperancia de nuestra ciudad capital como una estructura urbana, su incomodidad, su inestabilidad, su problema de seguridad, entre otras muchas cosas. La semana pasada hice alusión a 2 casos que ejemplifican el tema del que quisiera hablar hoy día. Y es que una ciudad, menos si ya alcanza la población, que principalmente en el Perú alcanza Lima, pero que alcanzan en gran parte del mundo muchas otras ciudades, no puede realizarse sin un planeamiento, sin un programa, sin una orientación que tenga en cuenta que una urbe es una entidad que constituye un organismo, que no es una realidad que esté hecha por partes inconexas o desvinculadas, sino que, al igual que nuestra anatomía, para que funcione saludablemente, tiene que funcionarle todos sus órganos. Entonces, no se puede resolver un problema de tránsito sin atender a los problemas de seguridad, ni se puede atender al problema de seguridad sin atender a los aspectos de la densidad que quiere dársele a la ciudad, y no se puede resolver tampoco la ciudad sin conocer su topografía. En general, esos y muchos otros factores están totalmente vinculados entre sí. Entonces, con mayor razón, si en la actualidad la cantidad de componentes que tiene la evolución de las ciudades se ha incrementado por la forma industrial como la sociedad, la cultura contemporánea ha evolucionado, este vínculo, esta articulación se hace pues absolutamente necesaria. La verdad es que desde la fundación de Lima hubo un principio de ordenamiento urbano. Pizarro fundó una ciudad en base a un planeamiento hipodámico que tenía su origen en la cultura romana, pero que luego fue desarrollado durante el Renacimiento, fue incorporado a España y llegó a formar parte de la cultura urbana en general de los ciudadanos españoles. Y esto se convirtió en una ordenanza, es decir, en un mandato que Felipe II suscribió un edicto que suscribió en el año 1573, que establecía unos patrones muy simples. Es un documento que retrae en una página para que las ciudades pudieran operar de una manera orgánica y de una manera integral, en la que todas sus necesidades pudieran articularse sistemáticamente. Bueno, eso pues no ha sucedido con nosotros, y ese es el principal problema que tenemos, que ninguna de nuestras autoridades, ni las municipales ni las estatales, son conscientes de que antes que realmente pretender hacer obras que resuelvan aisladamente los problemas que interfieren con la marcha normal, con la marcha equilibrada de Lima, hay que empezar por elaborar un plan, hay que empezar por desarrollar un sistema que tenga en cuenta, en primer lugar, nuestra propia idiosincrasia histórica, nuestra propia idiosincrasia cultural, que tenga en cuenta la mutación de Lima en los últimos 50 años a raíz del desplazamiento de la migración de la sierra a la costa, y que esto sea materia de una apreciación y de un diagnóstico que debería ser encargado a agentes que realmente tengan una cultura
sobre la evolución histórica en general, pero particularmente de la contemporánea, de manera que todo esto pueda operar en forma sintonizada. Evidentemente, esto no está ocurriendo así. La realidad actual de Lima es la consecuencia de la sumatoria de iniciativas municipales distritales y de iniciativas municipales metropolitanas que no tienen en cuenta absolutamente para nada los criterios que deberían ser aportados por quienes realmente estén mejor preparados, estén mejor y conozcan mejor las variables urbanas. Hay referencias innumerables sobre este manejo en el extranjero. Voy a mencionar solo uno, porque lo conozco de cerca. Hace unos 20 años, Inglaterra, que es un país muy ordenado y muy organizado y cuya precisamente cuya inteligencia social ha quedado demostrada al haberse anunciado que es el primer país que va a iniciar la vacunación contra el coronavirus la próxima semana. Bueno, algo parecido sucedió pues hace, como digo, hace unos 20 años, cuando el gobierno británico se dio cuenta de que la evolución de las ciudades, a pesar de haber estado totalmente controlada desde hace 200 años, se estaba desbordando. Y le encargó a un arquitecto de fama internacional como el arquitecto Sir Richard Rogers en Inglaterra, que formara un equipo. Se le encargó el primer ministro para tratar de dotar al Reino Unido, al gobierno del Reino Unido, de unas directrices que evitaran que la atrofia de las ciudades inglesas, por las mismas razones por las que estamos nosotros padeciendo los problemas que tenemos. Rogers trabajó 10 años, constituyó un equipo enorme de especialistas del primer nivel, creó, disolvió, eliminó las instituciones municipales que habían probado ser inoperantes durante muchos años y creó un solo régimen administrativo que además tenía una perdurabilidad fundamental para que pudiera sobrevivir el tiempo suficiente para que sus recomendaciones operaran de una manera permanente. Ese es el tema que yo quisiera desarrollar en estas charlas. Quisiera hacer ver cómo realmente el desastre de Lima, el perjuicio que nos representa a todos nosotros, es consecuencia de la ignorancia. Y cómo esa ignorancia es consecuencia de la indiferencia de nuestra clase política, de nuestra clase dirigente, respecto a la necesidad de empezar por realmente tener en cuenta, llegar a saber cómo es que se puede enfrentar la identidad de Lima en la actualidad y no seguir parchándola, que un mecanismo que lo único que hace es agravar la situación que padecemos nosotros cotidianamente. Seguiremos hablando sobre estos temas en las próximas entrevistas.